sí, no hay problema. Ya, lo que pasa... Déjame buscar la tarea primero. El enunciado de la tarea para que estemos claros que estamos hablando de lo mismo. Ya. Dime, mientras tanto. Ya, es que la verdad la leí, entiendo lo que plantea, pero no entiendo bien qué es lo que espera que usted que hagamos en la tarea. Así que básicamente esa es la duda. A ver, el problema es el siguiente. A ti te enseñaron a multiplicar números en el colegio, ¿cierto? Números grandes, ¿sí? ¿Sí? Y al final el proceso de multiplicar los números grandes se reduce a hacer una montonera de multiplicaciones de números de a un dígito. O sea, que sé yo, que el 2 de aquí con el 4 de acá se multiplican en medianoche, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y después eso te arma una serie de productos parciales, digamos, básicamente el producto de uno de los números por un dígito cada uno y eso lo sumaba, ¿sí? Sí. Bueno, el tema es que a mí me interesaba saber, y esa es la pregunta de la tarea, digamos, me dan dos números, uno de m dígitos, el otro de n dígitos, y me dicen multiplíquelos, ¿cuántas operaciones a dígito estoy haciendo? O sea, ¿cuántas multiplicaciones de dos números de un dígito estoy haciendo? ¿Y cuántas sumas de números de un dígito estoy haciendo? ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Bueno, eso. Ahora, el punto está claro de que cuando tú haces la suma correspondiente, cuando tú vas a sumar básicamente las columnas de números que te resultan en la, ¿cómo se llama? Después de hacer las multiplicaciones de un dígito, ¿cierto? De repente te vas a pasar del 10 y vas a tener un acarreo, ¿sí? Sí. No sé, obviamente, qué tantas veces te aparece eso, digamos, y qué tan grande es el acarreo, qué sé yo, obviamente depende de los datos que estás multiplicando, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Ahora, el punto es que, o sea, uno puede hacer un cálculo más o menos detallado, digamos, de cómo se comportan esas cantidades, qué sé yo, pero es un cacho más o menos grande que prefiero no meterme con ustedes, pero tú sí puedes obtener una cota superior, o sea, básicamente decir, oiga, ¿sabe qué más? En el mejor de los casos, en mi linda columna de números voy a tener puros 1 y 0, digamos, o puros 0 en el mejor de los casos, y 9 carreras. En el peor de los Ya. casos, todos los bandidos son 9, digamos, y se me produce el máximo de carreras posible, lo más grande posible. Entonces tú puedes dar esos dos cotas, o sea, decir, básicamente suponiendo que no hay acarreo, uno mínimo, máximo cuando hay máximo número de carreras, ¿sí? Sí. Entonces, en esos términos tú puedes entonces dar una expresión que diga, mira, multiplicar dos números de m y n dígitos tiene un costo tanto, te va a resultar probablemente una expresión más o menos fea al respecto. Y esa expresión más o menos fea, la idea es que la expresen en forma de, ¿cómo se llama? En forma asintótica, o sea, alguna fórmula simple de m y n más algún o que debiera ser menor, digamos, ¿sí? O sea, tengo que encontrar la expresión de multiplicar dos números de m y n cifras y después esa expresión que va a ser más o menos fea, trata de compactarla en un solo f más un o de g de m, o sea, g de mn. Claro, o sea, probablemente por decir algo te va a resultar alguna cosa que te diga, que si yo, el resultado es
n cuadrado por n más, qué sé yo, otros términos más. Alguna cosa así. Ya sí, ahora me queda un poco más claro. Ahora sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que le quede mucho más claro? Tengo que hacerlo. No, o sea, ahora me quedó más claro. Ya. Tengo Suficiente que darle una vuelta más para nomás. empezar a hacerlo. Ya no está bien, digamos. O sea, el tema filosofía general, digamos, respecto de para qué diantres están los profes, es precisamente para ayudarles a entender las cosas, y en este caso, por ejemplo, las tareas exactamente que se está preguntando. Intentamos ser todo lo claro que es posible, pero no siempre funciona. Disculpe. Y lo otro es que obviamente ustedes al empezar a tratar de resolver los problemas se van a encontrar con precisamente problemas, partes que no entienden bien, partes que ustedes no tienen claro cómo enfrentarlas. Y para eso también está el profe, digamos, para eso nos juntamos. Y ustedes pueden preguntar esa clase de cosas. O sea, lo que usted me pregunte por la tarea no es en lo absoluto fuera de programa, todo lo contrario. Pero si no, les paso la punta simplemente y me tiro a ver tele acá para que me junto con ustedes. La idea de que nos juntemos semanalmente es precisamente que tengamos contacto y ustedes estén en condiciones de preguntar cosas y clarificar sus dudas o lo que sea, ¿sí? Así que, por favor, pregunte. Como dijo algún recordado profesor mío cuando yo estaba, creo que por ahí por segundo o tercer año en la universidad, bueno, el caballero después resultó ser mi profesor guía también. No, no fue el profesor guía, fue el correferente de mi memoria. Nos dijo, no hay preguntas tontas, solamente hay tontas que no preguntan. ¿Sí? Eso. No, pero ahora con la explicación que dio, ya me queda más claro lo que tengo que hacer. Tengo que darle un par de vueltas, leer un poco el apunte y ya podré empezar Digo, a armar algo. si tienes más dudas, pregunta en Moodle. En realidad estaba un poco flojo de revisar las consultas que hay ahí. Consulta en la próxima clase, consulta al final de la clase. No tengo en este momento ¿cómo se llama? Con la cuenta dada por la universidad, no tengo límite de tiempo. O sea, si quieren quedarse preguntando cosas, pueden hacerlo. Lo que sí, bueno, hoy día tengo una reunión a las 4, así que ese es mi límite, pero fuera de eso, es parte de mi pega precisamente responderle su consulta. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quedamos claros con este tema? Ya, perfecto. Sí, muchas gracias. Vamos no, de nada, vamos a nuestra materia. Curiosamente aquí no me aparecen los... Se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Aló? No, profe, No no se se ve le la ve la pantalla. pantalla. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, pensaba que acaban de cambiar la versión de Zoom y de repente se tonta, digamos. Bien, vamos a nuestro tema, nuestra manera predilecta de escribir programas, que es recursión.
Todos ustedes, cuando les hablan de recursión, se sienten, se alegran y lo consideran como la manera natural de escribir programas, ¿no es así? Como dicen, el silencio otorga. Bien, se nos va a simplificar mucho la existencia. Bueno, yo sé que lo anterior es bastante sarcástico, digamos. Yo sé que a muchos de ustedes la idea de programas recursivos en general les resulta una idea bastante misteriosa, extraña, difícil de entender, es complicado razonar con programas recursivos y toda esa clase de cosas. Sin embargo, la recursión no es al final del día ninguna cosa tan marciana ni esotérica. Usarlo bien, no voy a decir que es trivial de hacerlo, pero tampoco es algo espantosamente difícil. Hay que seguir algunas reglas básicas, digamos, de cómo hacer las cosas como la gente, y las cosas resultan sencillas de hacer. Antes de hablar propiamente tal de recursión, y para efectos de, bueno, ustedes son todos entusiastas de Python, ¿cierto? Hay un libro que está citado en la bibliografía de este capítulo de Headland, Algoritmos en Python, que en particular el capítulo 4 da una explicación muy bonita de cómo enfrentar programas recursivos. Otro recurso útil, que ese sí está disponible en PDF gratuitamente, el libro de, ¿cómo se llama?, de Headland. Yo tengo acceso a él porque hay un convenio con la biblioteca, pero entiendo que ese convenio se aplica solamente a profesores, no a estudiantes. Entonces, lamentablemente, ustedes probablemente no tengan acceso a ese libro. Pero el de Smith sí, es un PDF que está publicado en su, eh, en su página. Que también básicamente es un libro completo, digamos, que habla de cómo enfrentar problemas en pensarlos en forma recursiva. Bueno, el problema que típicamente uno se encuentra cuando se tropieza con alguna clase de algoritmo recursivo es que en el algoritmo recursivo aparece una llamada recursiva. Entonces, para ver, para trazar, por ejemplo, el algoritmo recursivo, lo que tenemos que hacer es trazar la llamada recursiva, que nos lleva a trazar a otra llamada recursiva, y rápidamente perdemos el hilo donde diablos estamos, terminamos confusos con tanta cabeza de pescado que estamos tratando de manejar simultáneamente. Y eso me lleva a uno de mis, ¿cómo se llama? Una de mis, ¿cómo podríamos llamarla? Criticonerío preferido, que es que el ejecutar, digamos, manualmente un algoritmo con datos es una manera bastante popular para tratar de entender algoritmos, pero en general eso permite solamente entender realmente qué es lo que pasa con este caso particular. Que es el caso particular que uso para ejemplificar cómo funciona la cosa, es un mal ejemplo. Ese ejemplo al final del día o no enseña nada, o
solamente muestra algunos aspectos y otros aspectos tal vez igual de importantes o más importantes uno los termina dejando fuera. La manera, un poquitito más que podríamos llamar de alto nivel, para entender un algoritmo es tratar de razonar acerca de qué es lo que sé yo que es cierto en cada punto de la ejecución de mi algoritmo. Y eso nos lleva entonces en particular a ver qué diantres es, cómo logro yo entender el funcionamiento de un programa que está armado en términos de rutinas, de una rutina de biblioteca o alguna cosa que hayamos escrito nosotros mismos. Si ustedes se fijan, cuando ustedes se ponen, por ejemplo, perdónenme que siga pensando básicamente en C, si ustedes quieren pueden traducirlo a un lenguaje más de su agrado, como Python. La estrategia, la idea básica sigue siendo siempre la misma. En el momento en que en algún programa en C ustedes se encuentran con que, aquí llaman a la función scanf, o están llamando a la función printf, que scanf lo que hace es leer datos en C. Ustedes saben C, ¿cierto? Un ¿Aló? poco. Un poco. Bueno, en C en sí es un lenguaje extremadamente simple de base, tan simple que ni siquiera tiene, por ejemplo, instrucciones propias de leer y escribir datos. Todas esas operaciones en el fondo son operaciones que vienen de una biblioteca, la biblioteca estándar de C. Una de las gracias de C es precisamente que si a ustedes no les gusta la biblioteca estándar de C, tienen pleno derecho de escribir la suya propia y usar eso en vez de escribirse su propia colección de rutinas para hacer cosas, digamos, y usar eso en vez de usar las que vienen como definidas como parte del lenguaje. Bueno, entre esas cosas están las rutinas de biblioteca y cosas tales como scanf. Los scanf vienen scan formatted, o sea, básicamente lea y yo le doy el formato. Uno le dice, léame, por ejemplo, 3 números enteros y le dice dónde quiere que los deposite. Está la función printf, la misma idea, pero para escribir datos ahora. Hay otra colección inmensa de rutinas, qué sé yo, para hacer cosas tales como ordenar elementos o hacer una búsqueda en un arreglo ordenado, eso básicamente búsqueda binaria y bla, bla, bla. Hay una larga lista de cosas ahí. El punto es que si ustedes escriben un programa en C, o si que estamos en eso, si ustedes escriben un programa en Python y utilizan alguna de las operaciones propias de C, o alguna de las, en este caso, rutinas de las bibliotecas de C, o utilizan alguna rutina de alguna biblioteca de Python que hayan importado, ustedes simplemente la usan, o sea, ustedes llaman a printf y confían que esa cosa hace bien su. Y generalmente así es, digamos. El punto es que a la hora de tratar de entender cómo funciona nuestro programa, nosotros no tratamos realmente de llegar al último detalle, sino que va a haber algún punto en el que nosotros paramos y decimos, perfecto, de aquí para allá, yo confío en que la persona que escribió printf o escribió scanf o escribió la rutina cursor que ordena o qué sé yo, cualquiera de las otras operaciones hace bien su pega. En realidad, incluso antes de eso, en el momento que yo digo, por ejemplo, qué sé yo, que I es J más 3, digamos, yo estoy suponiendo implícitamente que el compilador
el J más 3 lo traduce correctamente a las operaciones que hacen que se sume 3 al número J. ¿Sí? Eso en algún momento nosotros tenemos que decir, parar, digamos, eh, nuestro afán de entender en detalle lo que está pasando y decir, ya, hasta aquí nomás llegamos, de aquí para allá, supongo, al menos provisoriamente, que lo que está más allá son alguna clase de detalles con los que no me quiero meter, tal vez no me quiera meter ahora, pero en este momento no quiero considerarlos, simplemente supongo que están correctos. Y entonces, simplemente confiamos en que nuestro computador, nuestro compilador y todo el show que hay detrás del cuento hace las sumas correctamente, hace correctamente la tarea de ordenar arreglos de datos y cosas por el estilo. Eso al final del día es parte de nuestra estrategia que ya la discutimos, claro que más bien con la idea de demostrar que hay problemas difíciles, usamos la idea de reducción, o sea, tomar un problema y traducirlo a otro problema que tenga una solución equivalente. Es lo que ustedes han estado haciendo desde que, no sé, tal vez en el colegio comenzaron a trabajar con ecuaciones donde partían con alguna ecuación más o menos fea y, qué sé yo, sumaban la misma cantidad a ambos lados y tal vez dividían por la misma cantidad a ambos lados y así sucesivamente con la idea de simplificar nuestro problema a un problema más sencillo que supiéramos cómo resolver de uno. Eso es la idea de reducir problemas. En esta estrategia general, cuando resolvemos problema cualquiera, cuando, qué sé yo, les dan, bueno, ustedes deben haber hecho el ramo de introducción a la ingeniería, ahí ustedes partieron con un problema grande, lo dividieron en varios problemas más pequeños, porque un problema grande generalmente no lo puede llegar a atacar de uno, y siguieron subdividiendo hasta llegar a problemas lo suficientemente simples como para poder sentarse y resolverlos de uno. Y como siempre, como decíamos también, en algún momento llegamos a la situación en que confiamos en terceros. Confiamos en que el compilador hace bien la pega. Confiamos en que el computador, si le decimos que sume dos números, los suma y no termina multiplicando haciendo alguna otra barra basada. ¿Sí? Lo mismo ocurre si que ustedes escriben un programa y espero que al menos de forma más o menos inconsciente han usado esta estrategia de decir, ya, estoy viendo que esta operación de acá resulta una operación lo suficientemente importante, compleja, a ver, por lo visto a ver, yo creo que voy a hacer lo siguiente, voy a cortar esta conexión y voy a volver a iniciarla, ¿sí? Porque por lo visto con la caída que tuvo también se cortó la grabación, así que no tiene ningún sentido seguir con esto.